Ok, estamos en Lucas capítulo 15, empezando con versículo 11. Jesús dijo. Ahora vamos a ver el corazón de Dios a través de esta parábola. ¿Qué es una parábola? Otra vez. Es una parábola. ¿Qué es una Es, parábola? es una enseñanza, es una comparación. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Comparaciones, historias que Jesús contó. Jesús fue un maestro muy bueno. Entonces, él usaba historias de la vida, historias y personajes y situaciones de la vida. A veces habla del campo, a veces habla de vendedores, a veces habla de padres, a veces habla de servientes y bodas y todo eso. Y él usaba cosas de la vida de ellos para enseñarles sobre temas espirituales. Entonces vamos a ver y leer esta historia, esta parábola, una historia, una comparación, y vamos a ver una enseñanza de Dios a través de ella. Amén. ¿Listos? Sí, ya. Ok, voy a leer. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, tenemos un padre con su familia de 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Fue un pedido muy, muy grande y muy inusual. Usualmente recibimos la herencia de nuestros padres cuando fallecen. Pero este niño, pues no es niño, este joven, el menor, pide su padre por los bienes que le Adelantado. correspondían. Ok. Ajá. Es como si quisiera que fuera muerto. Unos días después, entonces recibió las cosas. El hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Entonces, es una vida sí, sin frenos, Ajá, desordenada. desordenada. Exactamente. Y él usó toda su herencia para hacer eso. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces, gastó todo y justo en cuando había gastado todo, una gran hambruna vino. Tal vez nosotros conocemos a algunas personas quienes estaban gastando mucho dinero y llegó la pandemia y ahora no tienen nada y ahí hay más necesidad. Así es. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, entonces él no estaba en su tierra, y quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y para los judíos no tocaban los cerdos usualmente porque fue una comida Inmunda. inmunda, sí. Aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Entonces, estos cerdos tienen comida y yo no.
finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Entonces, ok, yo estoy aquí sin dinero, sin comida y pues los siervos, los sirvientes en la casa de mi padre tienen de comer. En abundancia. 18. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces piensa, ok, se arrepiente y dice, ok, voy a regresar y voy a pedir que me haga uno de sus siervos. No merezco ser hijo. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Oh, su padre estaba esperando, estaba viendo, estaba esperando que viniera y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátanlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse, estaban muy felices. Claro. Ahora tenemos un cambio en la historia. Ahora enfocamos en el hijo mayor. El hijo mayor no se fue, se quedó. El hijo mayor estaba en el campo. Y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle y que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte, nunca te he desobedecido. Tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano está muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Amén. La historia. Y bienvenida, Aislinn. Hola, Neika. Aunque malgastó. Hola a todos. Lo siento por la tardanza. Estamos en Lucas capítulo 15, la última parte. Ya, ok, ya. Okay. Hemos visto la historia ahora y ahora vamos a hacer las 7 preguntas que hacemos con las historias para saber qué está pasando. Y la primera pregunta es,
¿Cuáles personajes vemos? ¿Qué son los personajes en la historia? ¿Quiénes son los personajes? Papá el padre y los dos hijos, los siervos, el hombre que le dio el trabajo, los trabajadores, los siervos. Okay. Sí. Escuché Jesús porque él está contando la historia, la parábola que nos enseña acerca de asuntos espirituales. Vemos un hombre o padre y ese padre tiene dos hijos. También vemos Los jornaleros. sí, el ciudadano quien tenía los cerdos, quien le daba trabajo. También vemos los siervos. Muy bien. Había una referencia muy pequeña aquí de lo que él estaba haciendo en esa tierra alejada. Rameras, prostitutas. Porque, pues, según el hijo mayor, él pasaba tiempo con prostitutas. Y malgastó. Muy bien. Ahora sabemos quiénes son los personajes. Ahora vamos a qué son las cosas. ¿Qué cosas vemos en esta historia? ¿Qué cosas vemos en esta historia? Entonces, Dinero. ok, dinero. Entonces, también vemos los cerdos, la comida de los cerdos. ok, la El comida becerro. de los cerdos. Becerro gordo. El dinero, muy bien. Gordo, y ahí vemos el becerro gordo. Becerro El gordo. becerro gordo para la fiesta. El vestido. El vestido, sí, sí, muy bien. El anillo, las sandalias. Sandalias, anillo, la ropa. La Porque comida. el padre está recibiéndolo de nuevo. Los Vuelta. instrumentos, porque había música. Música, sí. No tenían parlantes como tenemos hoy en día, entonces seguramente habían algunos siervos quienes tocaban instrumentos. Muy bien. Ok. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre la historia? Y tal vez tienen que ver los otros capítulos alrededor de este capítulo para saber. Cuando Jesús le está contando a todos por medio de muchas parábolas. Sí, entonces sabemos que fue durante el ministerio de Jesús, especialmente cuando él tenía la costumbre de enseñar con A publicanos y a pecadores. Sí, en el principio de 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, en esta situación, Jesús quería enseñarles a los fariseos y a los maestros de la ley que está bien cuando los pecadores regresan a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, es el propósito de Jesús. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Dónde ocurre la historia? La casa del padre y también, sí, podría. Si estamos pensando en la historia, pasa en algún lugar, probablemente en Israel, y él tiene que ir a otro país, el hijo. No es una historia real, no es que ocurrió, solamente es una historia de Jesús que él contó, pero podemos entrar en la historia y examinar dónde ocurrió. No dice un lugar específico.
Ok. Jerusalén dice en Israel. ¿Cuáles son los problemas en la historia? ¿Cuáles son los problemas en la historia? La pobreza, el hambre, malgastar, Ok. Tenemos un hijo, el hijo mayor, quien malgasta el dinero de su padre. También La envidia del hermano cuando envidia del regresa. hermano. Sí, muy Y la bien. alegría del padre al nuevamente Pero eso no hace las problema. cosas malas. Allá. Eso no es un problema la todavía. falta de sabiduría, de inteligencia, Ok, muy bien. porque el hijo malgastó, no tuvo inteligencia. Ujú, ujú. Obediencia a su padre. Sí, muy bien. Desobediencia, sí. Ujú, ujú. Ok. Pecó contra Dios y contra el padre. Ujú, ujú. Ok, ¿quién quiere contarnos la historia o resumir la historia por nosotros? A ver, yo voy a decir. Yo podría. Ya. Ok, sí, Ya. Lisbeth. Sí, dice que Jesús estaba contándoles y les dijo a toda la multitud que estaban ahí de fariseos que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre que le dé todas los bienes, ¿no? Porque que le corresponden a él. Entonces su padre eh, hizo la división de bienes y le repartió. Y él se fue, él recogió todas las cosas que tenía en su casa, más el dinero que le había dado su padre, y se fue a otra ciudad o a otro país. Y en aquel lugar el hijo había gastado todo el dinero, todos sus bienes en malas cosas. Y cuando él se dio cuenta que ya no tenía nada de dinero, justo pasó en ese tiempo que hubo una hambruna y no tenía, me imagino que no tenía ni el tal punto de alimentarse. Entonces él se acordó que en la casa de su padre había los siervos que trabajaban ahí y él dijo que regresaría pues a la casa del padre porque él tiene mucho en abundancia y que él está ahora muriéndose del hambre, ¿no? Entonces él dijo que se iba a regresar a donde su padre y decirle y pedirle perdón y decirle que ha pecado contra el cielo y contra él. Y ya, sigue. Y que bueno que él le va a decirle que no merece ser hijo de él, pero por lo menos que le acoja como uno de sus trabajadores. Y entonces él fue y se fue ya dispuesto a pedirle perdón, ¿no? Entonces dice que mientras iba acercándose a la casa, el padre me imagino que estaba constantemente con la mirada a la espera del hijo, ¿no? Y cuando ya le divisó que venía el hijo, el padre se alegró muchísimo y le fue a alcanzar. Entonces el hijo le dijo ahí que padre, le pidió perdón, no le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero por lo menos cógeme como uno de tus trabajadores. Entonces el padre se alegró mucho, mandó a los sirvientes que le pusieran la mejor ropa, el anillo, las sandalias y que también mataran al cordero, el mejor cordero, el más gordo, ¿no? Y que hagan fiesta porque el hijo que estaba creía muerto. estaba muerto, resucitó y el hijo y que estaba perdido fue encontrado. Entonces dice que ya hicieron la fiesta. En ese entonces dice que el hermano acababa de llegar y cuando escuchó la música, todo eso, dice que él sintió, o sea, envidia, ¿no? Y que él pregunta a uno de los siervos empleados que qué pasaba y le dijo que tu hermano ha regresado y tu padre pidió hacer una fiesta. Entonces él se molestó, no quiso entrar. El padre le dijo que entrara a la fiesta, pero él no quiso. Luego le dijo que por qué él había hecho una fiesta que al hijo que se fue y gastó
todos los bienes y que y sin embargo él regresa y le hace una fiesta, manda a matar el mejor cordero, ¿no? Entonces, y que él estando allí, siempre trabajando junto a él, que nunca le había dado, ni siquiera se había atrevido a pedirle un cordero para una fiesta con sus amigos. Entonces el padre le dijo que todo lo que él tenía era de él, pero que también tiene que estar, él también tiene que entender la felicidad que él siente, porque ese hijo que estaba muerto resucitó y estaba perdido, fue encontrado. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, la última pregunta de esta sección, ¿se resolvieron los problemas que mencionamos? Sí se resuelve. Sí se resuelve, sí. El más grande realmente, porque aquel hijo que se fue de su padre y le desobedeció, su padre estuvo siempre abierto, con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirle. Y aquí vemos que cuando el hijo llegó, pues su padre le perdonó e incluso hizo una gran fiesta. Entonces, se puede ver el amor de Dios, el amor del Padre, que el sentimiento, ese amor cubre multitud de pecados, multitud de errores, y que no recuerda porque no recordó y con ese mismo amor le fue y le recibió. Sí, muy bien. Sí, y no vemos la reacción del hermano mayor después de la conversación con su padre. No sabemos cómo reaccionó. No sabemos si fue a festejar con los demás de su familia o si todavía tenía envidia y resentimiento. No sabemos. Entonces, muy bien. Por eso una persona que ama pasa en alto los errores, pero cuando no le ama a tal persona, se le ve todos los defectos, así sea mínimo, ya está juzgando. En cambio, el amor del Padre es incondicional, es un bello amor. Sí, muy bien. Ahora vamos a profundizarnos un poco más con las 5 preguntas de consolidar. La primera es resumir la historia en una sola oración. Resumir la historia en una sola oración. ¿De qué se trata la historia? El hijo pródigo. ¿Ok? El hijo pródigo. ¿Y qué quiere decir pródigo? ¿Qué quiere decir pródigo? Perdido. Es un hijo que se va de casa y luego regresa arrepentido. Sí. Pues pródigo de hecho quiere decir una persona quien malgasta todo. Entonces sería un hijo malgastador. Malgastador, sí. Muy bien. El hijo pródigo que se fue de su casa y regresó arrepentido y su padre le recibió alegre. Sí. A veces, pues es bueno enfocarnos en los hijos, pero también enfoquemos en el padre, el amor del padre, quien recibe a sus hijos. Mira, él estaba esperando a su hijo, quien había malgastado su herencia. Él estaba esperando y cuando llega con mucho amor, le da la posición otra vez. No es que, qué bien que hayas regresado, pero tienes que ser el siervo ahora. No, eres mi hijo y voy a mostrar al mundo que eres mi hijo. Si estamos pensando en vergüenza, en honor, pues un hijo quien hace eso, como hizo el hijo menor, pues
trae mucha vergüenza a la familia. ¿Y cómo responde el padre? Responde con mucho honor. Le da honor. ¡Wow! Le da la posición otra vez. Vemos eso en el anillo, vemos eso en la ropa, vemos eso en las sandalias. Y también, ¿qué hace el padre amoroso? Él sale a hablar con su hijo mayor y trata de razonar con él. Él está siempre con amor, siempre con compasión, siempre está buscando. Ahora estoy contestando un poco de la otra pregunta, pero primero la segunda pregunta es, ¿qué pecado o cuáles pecados me enseña confesar esta historia? Desobediencia. Sí, entonces muchas veces bofetamos a Dios en la cara y pecamos con muchas ganas de pecar. La envidia. La envidia, sí. Cuando vemos a personas quienes están recibidos por Dios, decimos, pero yo soy mejor. Yo nunca hago cosas malas. Siempre estoy aquí sirviéndole a Dios. ¿Y qué recibo? ¿Qué recibo? El resentimiento. Resentimiento, sí. Puede ser el rechazo también, el rechazo que hacemos que le damos a Dios, o sea, rechazamos muchas veces. Nosotros sabemos que tenemos beneficios junto a Él, pero muchas veces nosotros lo rechazamos y como el hijo este que se fue, aún sabiendo cuando el padre lo iba a ayudar y sabía que tenía una buena estabilidad económica, entonces muchas veces rechazamos esa ayuda por parte de Dios y nos vamos como ese hijo. Sí, pensamos que la verdadera libertad está fuera de nuestro Padre Celestial. Pensamos, estos mandamientos son como cadenas, como una cárcel. Pero Dios quiere darnos cosas buenas y no reconocemos eso. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Siempre nos perdona. Sí, y nos va a estar esperando con los brazos abiertos, aun cuando nosotros fallemos, porque siempre estamos fallando y pecando, entonces, pero Él siempre está ahí y con los brazos abiertos y también hará fiesta en nuestro nombre cuando nosotros regresamos nuevamente a Él arrepentidos. Y también la humildad del hijo, porque después de todo se humilló y no quiso ser hijo, sino uno de los jornaleros, de los trabajadores. Ahí también el padre no le rechaza cuando un hijo es humilde, cuando vuelve arrepentido. Y vemos que la personalidad de su padre es lo que trae al hijo. Entonces siempre estamos pensando en el padre. El padre es el bueno aquí en esta historia. Por lo tanto, Dios es amor y Dios es bueno. Okay. ¿Sí? Sí, y también vemos el amor que tiene con el hermano que estaba quizás resentido, ¿no? Y también tiene paciencia a explicarle con amor y a recordarle, hey, tú tienes todo lo que es mío y no te preocupes, todo estoy bien, tú también tienes todo lo que es. Sí, muchas gracias. Exactamente. Y cuando pensamos en nuestro Padre Celestial es lo mismo.
Cuando nos actuamos como el hijo menor, Dios nos busca, nos ama, nos recibe. Cuando nos actuamos como el hijo mayor, Él nos busca, conversa con nosotros y ama a nosotros. Sí. Ujú. La cuarta pregunta es, ¿qué nos enseña a pedir y hacer esta historia? ¿Qué nos hace pedir y hacer esta historia? A pedir, hacer. A Yo pedir. pienso que queremos pedir mucha sabiduría para poder hacer las cosas correctas y como conforme quiere Dios, ¿no? Para no equivocarnos. Entonces, siempre queremos pedir a Dios esa sabiduría y que nos llene del Espíritu Santo para no hacer malas acciones o pecar. Y, y también pedir misericordia, buscar la misericordia de Dios. Ujú. Porque el hecho de que el hijo fue humillado, estaba pidiendo misericordia y el padre es tan misericordioso que le dijo, más bien le premió en lugar de castigarle. Ujú. Porque prácticamente al ponerle el anillo y darle la mejor ropa y hacer la fiesta, fue un premio, pero no por la desobediencia, sino por el arrepentimiento que él tuvo, Ujú. por lo que se humilló también. A mí, bueno, me enseña a pedir a Dios que nos llene siempre, ¿no? De su sabiduría y siempre de esa sencillez y la fe para que cuando aún estemos propensos quizás a enflaquecer en la fe, recordemos de que Él nos ha dado todo y nos lo seguirá dando, ¿no? Entonces, le pediría eso y también en gratitud a ello, queremos siempre recordar lo que Él nos ha prometido, porque sus promesas están pues siempre de pie y también recordar las palabras que le dijo al hijo, ¿no? Al hijo mayor, que nosotros somos sus hijos y que Él nos ha dado todo y lo hemos visto en la muestra de su amor al enviar a su único hijo para el perdón de los pecados, porque nosotros también fuimos y creo que a veces también nos comportamos como hijos pródigos cuando no queremos hacer caso y sin embargo Dios siempre nos recuerda que a través de Jesús tú estás perdonado, ven y regresa a mí y eso es lindo, ¿no? Pedir a Él que nos recuerde eso y queremos recordar también eso. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿en qué situación quieren compartir esta historia? ¿En qué situación querían usar este mensaje? Con nuestros hermanos apartados en la fe. Sí, sí. Ajá. Cuando encontramos personas que dudan en el perdón de Dios y tienen miedo ellos de volverse a acercar a Él porque no conocen de tanta misericordia que Dios tiene. Entonces, muchas veces estas personas piensan que Dios no los va a perdonar y por eso se alejan más. Pero es una excelente historia para decirles que aún a pesar de todos nuestros errores, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, digo yo. Eso. Sí, muy bien. También nos enseña a no juzgar, ¿no? Porque el hermano mayor le estaba juzgando ya al menor. Y Dios no nos juzga, nos tiene misericordia. Sí, muy bien. De hecho, ustedes conocen la presentación de la ley y el evangelio que hacemos a menudo. Eso
esa presentación usa muchos versículos, pero también sería bueno usar esta historia para enseñar la presentación de la ley y el evangelio. Entonces, les recomiendo que usen esta historia. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y en el supuesto caso que el hijo, o sea, el mismo hijo hubiese otra vez malgastado o derrochado algo de dinero que le dio el padre, ¿podrá perdonarle el papá? Sí, sí. Ujú. Sí. Ujú. Pero en gratitud. Sí, el padre es muy, muy grande en esta historia. Ujú. Un comentario. Ujú. Yo pienso que muchas veces pienso que también abusamos mucho a veces de la buena paciencia de Dios y su amor, ¿no? Porque, o sea, yo sé que Él nos perdona y va a estar ahí siempre para nosotros, pero a veces pienso que sí nos falta un poco más de orientación, o sea, en el aspecto de hacer bien las cosas, porque nos equivocamos mucho, entonces algunas personas piensan que porque, o sea, ya cometí la primera, voy a hacer la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta ya. Pero, ¿cómo le diría a una persona que eso está mal? No, porque Dios tampoco quiere que esté ahí nomás, equivocando. Aunque sabemos que Dios le va a seguir perdonando, pero no debería seguir con esas acciones, ¿no? Sí, sí, el apóstol Pablo habla de eso en Romanos 6, cuando él está explicando el evangelio, las buenas noticias, el perdón. Él explica el perdón y qué tan grande es y es para todo el mundo y somos perdonados. Dice, oh, anticipa una pregunta que dice, entonces podemos pecar más. Y cuando pecamos más, de hecho, el perdón de Dios va a ser más grande. Ah, una persona una vez dijo, pues a mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonar, entonces es una relación muy buena, pero no es correcta, porque reconocemos y cuando miramos más y más y más a Dios y su amor por nosotros, cuando estamos arraigados en la palabra de Dios, cuando estamos viendo todo lo que pasa, la misma gracia de Dios, el Evangelio, crea un nuevo espíritu en nosotros y no queremos, es un deseo nuevo, no queremos hacer eso, queremos por gratitud hacer las cosas mejores y eso es como cuando Es como el alguien... ejemplo del banco, ¿no es cierto, Nathan? Cuando alguien nos perdona un préstamo y, Ujú. ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, si alguien le da un regalo, si un amigo le da un regalo, nuestra reacción no es bofetar la persona, no, eso es extraño, eso no cabe. Y no es que escupimos en su cara cuando nos da un regalo, es lo mismo con la gracia de Dios, el regalo más grande. Cuando Él nos da la gracia, estamos viendo lo que significa el deseo empieza a morir a pecar más. Y es un abuso de la gracia de Dios cuando decimos, es una excusa para pecar más. No. Um, cuando empezamos a pensar eso, queremos regresar a la palabra de Dios, ver nuestros pecados nuevamente y ver a nuestro Salvador nuevamente y ver realmente lo que Él hizo por nosotros y lo grande que es.
Sí, Amén. sí, sí. Ujú. Sí. Marta, ¿todavía está ahí? No, o sea, se fue al baño. Ah, ok, Decía que ok. Ujú, está bien. Ok, ahora, ya que algunos de ustedes han tomado muchas clases con nosotros, estamos revisando un documento y este documento tiene muchas preguntas. Voy a compartirlo ahora. Y usamos este documento para llegar a un acuerdo doctrinal. Dios quiere que pensemos y creamos la misma cosa. Dios quiere que estemos unidos en la fe. Y sabemos que el diablo eh, siembra muchas dudas, siembra muchas falsas doctrinas. Y por eso enseñamos la Biblia. Por eso queremos estudiar juntos para llegar a un acuerdo doctrinal. Y cuando decimos y podemos decir, estamos creyendo la misma cosa, podemos disfrutar de la Santa Cena juntos, podemos disfrutar de un compañerismo especial que tenemos porque creemos la misma cosa. Entonces, por eso tenemos este documento para revisar, para chequear algunas cosas y cuando hay una duda podemos conversar más sobre ese asunto, esa pregunta, esa duda. Si no hay preguntas, sí, eso por supuesto está bien. Entonces seguimos con las preguntas. Hace 2 o 3 semanas hicimos las primeras 50 preguntas, creo. Sí. Llegamos a la oración. Pueden ver, probablemente es muy pequeño, lo siento. Más pequeño. Sí, muy pequeño. Ahí está. ahí está mejor. Gracias. Ok. Yo puedo leer estas preguntas y podemos conversarlas y todo. ¿Cree que la oración es poderosa? Porque nuestro Dios todopoderoso y amoroso está deseoso y capaz de contestar a nuestras oraciones. Sí. 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 Siempre contesta Dios nuestras oraciones según nuestra sabiduría finita, No, limitada. no. No, Él sabe mejor que nosotros. Él sabe exactamente lo que necesitamos y por eso oramos según la voluntad de Dios y decimos, ok, Si Dios lo permite. que se haga tu voluntad y no la mía, porque confío en ti. Amén. ¿Cree que Dios no quiere que oremos a otros mediadores, santos o imágenes? Sí. Sí. Sí, sí. No quiero que... Claro. No quiere. Sí, tenemos acceso completo a Dios. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre amoroso y Él quiere escuchar nuestras oraciones. Ajá. Los ayunos o vigilias ayudarán a que nuestras oraciones sean contestadas más rápido o más de acuerdo a nuestra propia voluntad. No. No. No, muchas personas Nos usan. ayuda a adelgazar, sí. Ujú. Así es más seguro. Algunas personas piensan que si oramos a las 3 en la mañana es una oración mejor, pero Dios nos escucha a las 3 en la mañana y a las 3 en la tarde igual. Todo momento. Amén. Ujú. Amén. Sí, no podemos forzarle a Dios. Entonces, no es que, yo ayuné 2 días, ahora tú tienes que hacer lo que quiero. Como probarle a Dios. No es así. Ok, ¿alguna pregunta sobre la oración?
No. La oración cuando, o sea, se está pidiendo solamente para provecho para el yo, para satisfacer el ego, no creo que sea contestada, ¿no es cierto? O podría ser contestada. Para satisfacer nuestro ego, o sea, para el yo. Sí, queremos revisar nuestras oraciones y muchas veces estamos orando exclusivamente por nosotros mismos y Dios quiere escuchar esas oraciones, pero también queremos orar por otras personas y por otras situaciones. Y Dios acepta nuestras oraciones no porque nuestras oraciones son perfectas, sino porque Jesús es perfecto. Y Él oró perfectamente en nuestro lugar. Entonces, confesamos nuestros pecados y algunos de nuestros pecados son el hecho que oramos muy egocentrísticamente. Y confesamos esos pecados. Eso no quiere decir que paremos de orar. No, continuamos orando sabiendo que nuestras oraciones son limpiadas por la sangre preciosa de Jesús. Amén. ¿Otras preguntas? Ok, vamos a ir a los medios de gracia. ¿Cree que el Espíritu Santo usa los medios de gracia, es decir, el Evangelio en la palabra y los sacramentos para darnos la fe? Sí. Sí, entonces Dios usa la Biblia para darnos la fe y Dios usa el bautismo para darnos la fe y también usa la Santa Cena para fortalecer y darnos la fe. Amén. ¿Cree que un sacramento es un acto sagrado, instituido y mandado por Jesús, que utiliza elementos terrenales conectados con el poder de la palabra de Dios para hacer llegar el perdón de pecados? Sí. 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 Algunas iglesias, la Iglesia Católica Romana dice que hay 7 sacramentos, pero cuando examinamos sus supuestos sacramentos, según esta definición, vemos que no, por ejemplo, el matrimonio. Dicen que el matrimonio es un sacramento. Y sabemos que el matrimonio es una bendición de Dios, pero Dios nunca describe el matrimonio como una manera para darnos el perdón de los pecados. Claro. Claro, no. Según esa definición, ¿son los únicos sacramentos el bautismo y la Santa Cena? Sí. Sí. Sí, según esa definición. Sí. El bautismo y la Santa Cena. Sí, ¿Cree que la palabra de Dios da a los sacramentos su poder? Sí. Sí. Sí, claro. Sí, en esta semana estoy empezando un curso, voy a dar un curso en el principio, que ustedes, creo que tal vez Ruth no ha tomado el curso en el principio, pero se trata de Génesis, se trata de la creación y vemos la palabra de Dios que crea todo. Y tenemos la misma palabra poderosa de Dios en los sacramentos en la Biblia. Ok, vamos a examinar más de cerca el bautismo con estas preguntas. ¿Rechaza una pregunta? Una preguntita. ¿El bautismo es un sacramento? Sí. Ahí ya. Eso nomás quería saber. Ok, muy bien.
58 rechaza la enseñanza que dice que el bautismo es solamente un lavamiento de agua que simboliza nuestro renacimiento en Jesús, en Cristo. La palabra clave es solamente un lavamiento de agua que simboliza nuestro renacimiento en Cristo. Sí. Sí. De hecho, O este... sea, No solamente al es- recha- o sea, al rechazar, dice, rechaza la enseñanza de que el bautismo es solamente un lavamiento de agua. O sea, Sí, sí. ¿no rechazamos o sí rechazamos? rechazar. Es que no es que solamente simboliza un lavamiento normal de agua. Ujú. Entonces, por eso dice Porque- si rechazamos eso. Sí, porque vemos que el bautismo realmente nos da el perdón de los pecados, nos da la vida, es poderoso. Si decimos que solamente es un símbolo y nada más, un símbolo, no estamos hablando en la manera que la Biblia habla sobre el bautismo. O sea, bueno, de lavamiento de agua, bueno, pero que dice, simboliza nuestro renacimiento en Cristo. Ujú, ujú. Eso no es verdad, o es verdad. Eso sí es No, verdad. no solamente simboliza, pero también hace el renacimiento. Por eso rechaza la enseñanza. Es que es una pregunta negativa, pero O sea, afirmativa. porque al decir rechaza que el bautismo simboliza nuestro renacimiento en Cristo, rechaza, eso parece que yo pusiera que no rechazo. Rechaza, dice, Es que dice rechaza solamente- que el bautismo simboliza nuestro renacimiento en Cristo. Yo para mí no rechazaría, porque Pues, Es que no tenemos que, solamente simboliza, sí, la sino palabra que clave, tenemos más que solo simbolizar el renacimiento en Cristo, es que también tenemos el perdón de pecados. Entonces, por eso dice, no, o sea, no es que solamente simboliza el renacimiento, ujú, sino también nos da el perdón de los pecados y también no solo es un lavamiento de agua como un bautizo común. rechazo. ujú, ujú. no, pues lavamiento de agua sería para eso me baño todos los días, pero rechaza que el bautismo simboliza nuestro renacimiento en Cristo. Es que la clave está en es solamente un lavamiento. Es solamente, ¿será solamente eso el bautismo? No, ¿no es cierto? No, Entonces, pero, por eso. pero la cuestión es que simboliza nuestro renacimiento en Cristo. Para mí, no sé. Ah, claro, viéndolo por ese lado, claro, tendría que ser. Y lo siento, Ruth, no hemos estudiado mucho con usted el bautismo, entonces algunas de estas preguntas entiendo si no las entiende exactamente como, pues hay un curso que podemos Pero yo usar. en ese curso también hubiese dicho que yo no podría rechazar que el bautismo simboliza nuestro renacimiento en Cristo. Sí, sí. Porque Usted si está... es nueva criatura y se queda enterrado la antigua. Sí. ¿Puedo hacer un ejemplo? Ahí sería rechaza o reconoce. ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí. Lo que pasa es que yo le decía a mi mami, es como que le preguntaran, ¿rechaza usted que es solamente hija de Luisa Maguaña, que es mi abuelito? Entonces mi mami dice, sí, rechazo porque no es solo mi papá el que... No es solo hija de Luisa Maguaña, sino también de su madre, que es Mercedes. Pero ante la ley, si dice que rechaza que es un hijo o es una hija del señor Amaguaña, está diciendo, sí, él no es mi padre. No, el tema es que no es solamente solo de Luisa Maguaña, es también de
Mercedes Ramos. Entonces aquí la palabra sería rechaza o reconoce que es hija de Luis, solamente de Luis Amaguaña. Ahí sí diría no, porque para tener, o sea, vida es necesario hombre y mujer, porque ahí sería reconoce. Entonces, Es que la pregunta es un poco, confused. o sea, es como afirmativa, negativa. Es, por ejemplo, chuta, ¿qué otro ejemplo puede ser? Claro, es que no es que está negando que es un renacimiento en Cristo, sino que no es solamente eso. Es eso y también nos da el perdón de los pecados. Claro, es que aquí en la pregunta la clave es el solamente. Entonces, Sí. como no es solamente eso el bautismo, entonces por eso sí rechazamos. No, pues es que yo creo que todos o algunos cristianos no solamente consideran que el bautismo es un lavamiento de agua, ¿no? Imposible. O sea, estamos aceptando nuestro renacimiento en Cristo, sí. Pero eso de lavamiento de agua, no. Sí. No, o sea, no sé, o está mal planteada la pregunta, o no sé. Puede también. No, está bien, Ruth. No hemos estudiado con usted este tema del bautismo. Entonces, vamos a seguir y pues siga pensando en eso y cuando llega a tomar ese curso va a tener más respuestas. ¿Cree que el bautismo es una herramienta poderosa que el Espíritu Santo usa para llevar a personas espiritualmente muertas a la vida espiritual? Sí. ¿El bautismo nos da el perdón de los pecados? Sí. No, Jesucristo es el que nos da el perdón de pecados. Ahora, como no he seguido el curso, para mí es Jesús desde el que... Sí. Y el bautismo es una consecuencia, es un acto de amor, de obediencia para decir que Jesús es mi Señor. Pero Jesucristo es el que me perdona, no el bautismo. Sí. Y de hecho Jesús usa... Jesucristo es el Señor. Sí, está bien. Usted no ha tomado el curso y está bien tener preguntas así. Son preguntas muy válidas, muy buenas. Es que no desconectamos el bautismo y Jesús, porque el bautismo toma su poder de Jesús. El bautismo no tendría poder, no tendría perdón si no tuviéramos a Jesús y si no estuviera conectado con Jesús. Entonces Jesús nos ha dado herramientas que usamos y el Espíritu Santo usa estas herramientas para crear la fe en nuestro corazón, para darnos el perdón de los pecados. O sea, el bautismo que nosotros cumplimos es también cumplir el mandato que dejó Jesús. Entonces, Ahora, en el supuesto caso que una persona aceptó a Jesús, es una hija de Dios o un hijo de Dios, y por A o B circunstancias falleció, no se bautizó, o sea que no es perdonado si no se bautizó. Tiene que seguir el curso, creo, Rudicita, para que entienda mejor. Sí. Entonces, la fe... yo no podría poner así, como dicen que han seguido el curso, entonces... Sí, la fe, pues es una pregunta buena y voy a darle una respuesta pequeña y para darle ganas de tomar el curso. La fe es lo que nos conecta a Cristo. La fe es la confianza sencilla que tenemos en las promesas y las palabras de Dios. Ahora, el Espíritu Santo tiene algunas maneras para darnos la fe. Una de las maneras es la Biblia.
Y podemos leer la Biblia y el Espíritu Santo está usando las palabras para crear la confianza en nuestro corazón. También encontramos en la Biblia el bautismo. Y la Biblia describe el bautismo como una herramienta poderosa del Espíritu Santo que también usa para crear la fe en nuestro corazón. También vemos que la Santa Cena es una herramienta del Espíritu Santo que Él usa para crear la fe en nuestro corazón. Ahora, una persona puede leer la Biblia y llegar a tener fe. Y si muere, estará en el cielo con Cristo. Vemos eso con el ladrón en la cruz. Él estaba en la cruz, él creyó en Cristo y fue salvado. Él no fue bautizado, pero él tenía la fe. Ahora, si una persona se fue bruto. Parece que sí. Espero no haber ofendido a ella. No, esperemos que no. Ok. Pero sí, quizás es bueno para que ella también haga el curso de bautizo. Sí, sí. Es muy esencial porque si no hay mucha contradicción. Sí, sí. Hay mucha información. En ese ejemplo que puso Ruth mencionaba que en el caso que un hombre haya aceptado a Jesucristo, y no es que aceptamos, sino que Dios, o sea, nos concede Sí, sí. esa gracia y Él es quien nos acepta mejor, ¿no es cierto? Sí, es muy, muy bien. Muy, muy bien. Queremos hablar cuidadosamente acerca de eso. La gloria no es para nosotros, sino para Dios, porque Él es el que nos otorga eso. Él pone su mirada en nosotros. Muy bien. Perdón, ¿está hablando? Sí. Ahorita, perdón, una pregunta. Por ejemplo, usted decía de ladrón cuando se arrepintió en el último momento, que él no estaba bautizado y sin embargo la fe, ¿no? Le hizo salvo. Ahora una pregunta. El mandato que manda nuestro Señor en el bautismo ha de ser como un mandamiento que él ya dijo que se haga esto, ya es a los seguidores de él, ¿verdad? Es un mandato que ya a los seguidores, que ya estamos ya con él, seguimos ya su caminar, sus pasos. Entonces, me imagino que ese es el mandato que ya nos da a sus seguidores, pero también es muy importante, como usted dice, que hasta el último momento el ladrón por su fe fue perdonado. Entonces, eso también, o sea, la fe también es importante y el bautismo también, como dijo nuestro Señor, que sean bautizados, que vayan y sigan llevando el mensaje de salvación y que les bauticen. Entonces yo pienso que ha de ser como algo, como un sello ese bautismo para los que ya estamos siguiéndole ya. Sí, entonces si una persona cree, va a querer bautizarse también cuando aprende del bautismo. Entonces, wow, estoy aprendiendo mucho de Jesús aquí en la Biblia. Oh, él habla de bautismo. ¿Qué es bautismo? Entonces examino un poco más. Oh, yo quiero ser bautizado también, como Eunuco y Felipe. Él aprendió de Jesús, aprendió del bautismo y dijo, oh, hay agua. ¿Qué me impide que me bautice? No, nada. Entonces nos bajamos y bautizamos a él. Y, sí. ¿Qué pasaría? No se conecta. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, me decía que yo tenía internet inestable, entonces quería confirmar. Ok, rechaza la enseñanza que dice que el bautismo solamente da perdón para el pecado original. Sí. Sí, nos da perdón para todos nuestros pecados. La Iglesia Católica dice que solamente perdona el pecado original, pero los demás pecados no. Entonces, por eso pusimos esta pregunta para los que tienen raíces católicas.
que solo es el pecado original, rechazamos. Abajo está una buena pregunta. ¿Qué dice? A ver. ¿Seguimos? Sí, sí. No sabía si tenían una pregunta sobre eso. 62. ¿Nos manda Dios a bautizar solamente a personas que han llegado a la edad de madurez? No. No. Dios quiere que bauticemos a todo el mundo. ¿Cree que una persona necesita recibir el bautismo más de una vez en su vida? No. ¿Cree que Dios quiere que bauticemos a los bebés? Sí. ¿Sí? ¿Los bautizará usted cuando tiene la oportunidad? Sí. Yo sí, es más, yo sí quiero, solo que por el tema mismo del coronavirus, o sea, sí queremos hacer como es que yo sé que es algo muy significativo, entonces sí quisiera hacerlo con mis hermanos, mis hermanas, pero es un poco difícil hacer reuniones, ¿no? Entonces, Ujú, creo que estamos esperando un poquito a que pase todo esto también. ujú. Sí, y es bueno pensar en la situación. También hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, ustedes pueden bautizar en un grupo muy pequeño y después, cuando todo pase, tener una reunión más grande para celebrar la confirmación del bautismo de ese bebé o de ese niño. Ujú. No escuché. Mi internet está un poco entrecortado. Ok, yo repito, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, ustedes pueden bautizar ahora y después pueden tener una pequeña fiesta si quieren o celebrar con la familia. Ay, lo siento, de antes no te escuché porque mi internet está medio raro. Ok, no, está bien. Ok, Sí, pero sí escuché lo último. Está bien, está bien. ahora tenemos preguntas sobre la Santa Cena. ¿Cree que la Santa Cena da el perdón de pecados, vida eterna y salvación? Sí. ¿Cree que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena? Sí. ¿Cree que el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes en la Santa Cena cuando se recibe el pan y el vino? Sí. Rechaza la enseñanza que dice que la Santa Cena es un sacrificio sin sangre que ofrecemos muchas veces. Sí, rechazamos. Rechaza la enseñanza que dice que el pan y el vino solamente representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Sí. Sí. ¿Sí? Otra vez la palabra importante es solamente, solamente representan, porque el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes. ¿Cree que no debemos participar en la Santa Cena hasta examinarnos para ver si tenemos un corazón arrepentido? Sí, debemos examinarnos. Creo que no. No tenemos que repetir. Sí, tenemos que arrepentirnos. Cree que no debemos participar en la Santa Cena hasta examinarnos para ver. Hasta examinarnos. Sí, lo que pasa que creo que en una clase sí nos explicaba Nathan que queremos también, ¿cómo es este? Estar bien, ¿no? Estar bien con nuestro prójimo. Primero con Dios, nuestro Creador, y también con el prójimo para ser partícipes de la cena. Porque la cena es un acto muy,
o sea, de bendición, ¿no? Para todos los creyentes. Sí, sí. Recordar eso y perdón que le interrumpa, Nick. Y también cuando estamos mal, pues apartados de Dios o en pecado, pues también es una oportunidad para examinarnos, que Jesús nos ha dado el perdón y que Él está nuevamente dispuesto a perdonarnos. Entonces es una oportunidad también para que nos examinemos y así ya arrepentidos podamos ya participar. Sí. ¿Cree que es la voluntad de Dios que participemos de manera regular en la Santa Cena? Sí. Sí. Pregunta. Adelante. Ya. Por ejemplo, en la iglesia donde estábamos, ahí creo que hacían 2 veces al año nomás la Santa Cena. Entonces, es muy importante que se recuerde, porque básicamente recordamos en la Santa Cena la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Entonces, ¿no es malo que una iglesia lo haga cada semana? No, de hecho conozco a muchas iglesias que hacen la Santa Cena cada semana. Pero a diario tampoco valdría, ¿no? Sí. Como vimos, la Santa Cena es una herramienta del Espíritu Santo que Él usa para crear la fe. Y recibimos el perdón de los pecados. Entonces es bueno tener la Santa Cena de una manera regular. Ahora, mi iglesia de niñez tenía la Santa Cena 2 veces al mes. Entonces, está bien así. Está bien. No hay una ley. Dios quiere que participemos de manera regular. Eso nos da la libertad de pensar y planear. Ya. Ok, gracias. Ahora tenemos algunas preguntas de la vida. ¿Tiene la intención, con la ayuda de Dios, de amar a su prójimo como a sí mismo? Sí. ¿Tiene la intención, con la ayuda de Dios, de cargar su cruz y ayudar a los demás con sus cargas? Sí. ¿Tiene la intención, con la ayuda de Dios, de perdonar a otros al igual que Dios le ha perdonado a usted? Sí. ¿Tiene la intención, con la ayuda de Dios, de servir a Dios con los muchos papeles y responsabilidades que le ha dado? Sí. El ministerio. Ahora, pues ustedes han tomado muchas clases con nosotros y por eso estamos usando este documento. Y de hecho se dirige un poco más a los líderes de un grupo o a una congregación. Lo que ustedes han comenzado con los 4 conceptos clave: el pecado, el perdón, la fe y las obras, y también con los cursos de Aprendan de mí que han empezado en el grupo de oración, que son 16 lecciones. Es la manera normal para recibir a una persona en compañerismo y en un grupo. Pero ustedes han tomado los cursos de discipulado. Entonces estamos usando este documento. Entonces esto se trata de un ministerio. ¿Cree que Dios da autoridad a sus creyentes para anunciar a los arrepentidos que sus pecados son perdonados y a los impenitentes que sus pecados no son perdonados, y que cuando lo hacen es como si Dios mismo les estuviera hablando? ¿Qué es impenitentes? Los que no están arrepentidos.
Ah, entonces sí. Tiene la intención, con la ayuda de Dios, de tomar en serio y con cuidado esa responsabilidad de usar la ley y el evangelio en su vida. Sí, y que Dios me ayude. Cree que cuando creyentes forman un grupo, Dios a través del mismo grupo y su invitación escoge a personas a servir y representar al grupo en las varias formas del ministerio. Sí, sí. Bueno, Cree que su conexión con Academia de Cristo no le da derecho de manipular un camino al liderazgo y a ejercer dominio sobre los demás. creo que su conexión con Academia de Cristo no le Dado da. derecho de manipular. Sí. ¿Okay? Si es un líder de un grupo, tiene la intención con la ayuda de Dios de servir fielmente. Sí. Si es un miembro de un grupo, tiene la intención con la ayuda de Dios de recordar el privilegio de todos los creyentes de amar a los demás y compartir el evangelio con ellos y de honrar y servir a sus líderes. Sí. Sí. Cree que aunque Dios quiere que tanto los hombres y como las mujeres estén activos en el ministerio del evangelio, Él ha dado papeles distintos a los hombres y mujeres en el ministerio público. Sí. ¿Cree que las mujeres pueden tener autoridad sobre los hombres en la iglesia? No. ¿Tiene la intención con la ayuda de Dios de ayudar a los hombres y a las mujeres a compartir el evangelio? Sí. ¿Alguna pregunta o duda sobre esta sección? Yo sí tenía. En la 79 no entendí muy bien la pregunta. Oh, ¿Cree que su conexión con Academia de Cristo no le da el derecho? ¿A qué se refiere eso? sí, entonces no queremos personas diciendo, oh, yo me gradué de Academia de Cristo y ahora yo puedo tomar control de Mm, esta congregación. ya. Está bien, sí. Y abajo donde dice, ¿cree que las mujeres pueden tener autoridad sobre los hombres en la iglesia? No pueden, no. Y en el caso que no haya hombres que puedan ejercer la autoridad, o siempre tiene que haber hombres. A la clase, por favor. Acudir a la clase. Bueno, ya me va a salir. Hasta mañana. No, mentira. No. Pues vemos como en el ejemplo de Lidia, que ella reunía Ujú, a un sí, por grupo ejemplo. de mujeres cuando no había iglesia. Cuando el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo, está funcionando bien, tiene hombres y tiene mujeres. Entonces, grupos, podemos tener muchos grupos de mujeres alrededor de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando y todo eso. Pero el deseo es tener congregaciones con familias, con hombres, con solteros, con casados, con hijos, con bebés y todo eso. Ok. ¿Ya? Siguiente. El compañerismo cree y entiende que Dios quiere que se reúna y adore con los otros creyentes de la misma fe. Sí. ¿Creen y entienden que Dios quiere que se puedan ayudar con otros clientes de la misma? Sí. Cree que todas las personas y organizaciones religiosas enseñan la palabra de Dios en su verdad y pureza. No. No, desafortunadamente no.
cuando se da cuenta de que alguien o una organización a la cual pertenece no enseña correctamente la palabra de Dios, tiene la intención de corregirlos en amor en base a la palabra de Dios. Sí. Sí. Cuando, Ok. sí, Es difícil, sí, sí. Ujú. pero no imposible. Cuando las personas u organizaciones no aceptan su corrección de manera persistente, tiene la intención de separarse de ellos en amor para Dios y su palabra, para las personas mismas y para su mismo cuidado espiritual. Sí. Está actualmente afiliado con una organización religiosa que ha rechazado su corrección de manera persistente. Ahorita no. ¿No? Los ojos. No, no estoy afiliada a ninguna organización religiosa. Ok, muy bien, seguimos. Es su deseo y propósito adorar junto con aquellos que creen la misma doctrina que usted. Sí, por supuesto. Más que todo. Ujú, ujú. Muy bien. Y tenemos 3 preguntas más. El llamado a hacer obra misionera. ¿Cree que la gran comisión de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones aplica a todos los creyentes? Sí. Algunas personas dicen, oh, solamente los apóstoles pueden hacer eso. No, pero no. Todo el mundo puede y quiere hablar acerca de Jesús. Tiene la intención, con la ayuda de Dios, de ser una luz del Evangelio y de compartir a Jesús con otros mientras Dios le da la oportunidad. Sí. Y tiene la intención, con la ayuda de Dios y según su habilidad, de entrenar y animar a otros con el Evangelio. Sí. Muy bien. Entonces son las preguntas en este documento. Y hemos visto las preguntas. No sé si ustedes tienen preguntas sobre eso o están de acuerdo con todo. Ujú. ¿Faltan más preguntas, dice? ¿O No, qué? no hay más preguntas en este documento, solamente 93. Solamente. Solamente una luz. Ujú. Neita, Sí, bueno, no sé, tenía una duda. En el documento que usted nos expuso, ¿no debería ser mejor que esté sin respuestas para justamente ver en qué estamos fallando? Si es que en un caso... También. pues no es un examen en sí, es algo, es más, son puntos para sacar la plática. Pero todavía va a salir una plática, sino que yo decía porque suponga si una le contestábamos lo contrario, ¿no? Ujú, ujú. Entonces ahí decían... Ahí tiene que... Ajá, y usted nos pregunta a mí por qué creen que esto es así. Ujú, ujú. Entonces ahí ya nace también Pues, eso de comentar. sí, tal vez debo hacer otro documento sin las respuestas. Sí, no, 33 respuestas no nos grabaríamos tan fácilmente. Ujú, ujú. Y veo que necesitamos cambiar algunas preguntas para que No, se entiendan mejor. sí, como solamente. Pues solamente una vez. solamente es una palabra muy importante y queremos pensarlo bien. Sí. Sí. Está bien. Ujú, ujú. Entonces eso sí sería bueno. Pero sí. Sí. Ya nos envió entonces esto, así que podríamos también leer y realizar y cualquier duda. Sí, entonces, si ustedes están de acuerdo con las preguntas ahí en el documento, pueden examinarlo más si quieren, pero cuando afirman su acuerdo con el documento, podemos decir, wow, celebramos y le damos gracias a Dios que creemos la misma cosa y sí, eso sería una gran bendición. Y
podemos empezar con la Santa Cena y todo. Sí, sí queríamos tener un culto también. Ajá. Entonces podríamos O sea, hacer. la respuesta es solamente de que estamos de acuerdo con todo lo que dice el documento. ¿Solamente te lo decimos a ti o tenemos que firmar algo? No, pues me pueden decir. Sí. Siempre estamos agradecidos realmente con Dios y con Academia Cristo que nos ha permitido estudiar más la palabra. Entonces, creo que en las clases que hemos recibido, pues se ha solventado las preguntas y Las dudas. y eso ha sido muy bueno para que podamos entender también nosotros como estudiantes. Y para nosotros también es realmente una bendición que Dios nos da y una oportunidad de poder aprender. Y sí, como creo que les digo siempre a mis hermanas, debemos tener esa motivación de que ahora que el mensaje ha llegado a nuestras vidas, pues que Dios nos ayude para compartir con quienes están a nuestro entorno de lo que hemos aprendido. Porque, como decía Aislinn, creo que ya estamos también llenitas, entonces es también tiempo de compartir lo que se ha aprendido. Y sí, queremos seguir adelante, estudiando y creciendo en la fe, en la verdadera fe, que es lo más importante. Sí, y cuando están de acuerdo con el documento, eso no quiere decir que no podemos crecer más. Obviamente, aprendemos de toda la vida. Siempre hay algo nuevo por aprender, digo yo. Sí. Todos los días se aprende algo. Sí. Entonces, sí. Así que sigamos adelante. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias.